con nosotros. Vamos a analizar este documental y para ello nos acompañan desde la Ciudad de México el ex sacerdote Alberto Atié y Eric Barragán, director en México de la organización SNAP. Desde Miami, la psicóloga Marisa Azaret. Desde Lima, Monseñor Luis Bambarén, obispo emérito de Chimbote, en Perú. Y desde Monterrey, México, de nuevo la periodista independiente San Juana Martínez, ex corresponsal en Roma y autora de varios libros acerca de este tema. Bienvenidos a todos. Antes de comenzar la conversación les voy a pedir que en cualquier momento interrumpan porque lo que queremos es generar en esta hora y media de discusión esas discusiones que se oyen en la calle entre la gente común y corriente. Vamos a comenzar con el modus operandi que hemos visto a través del trabajo de hacer este documental. Los testimonios que recogimos en nuestro viaje a Michoacán nos permitieron reconstruir cómo el obispo de la diócesis de Apatzingán manejó todos los hilos después de recibir la denuncia de Javier Castellanos, y en ellos se evidencia la intención de mantener en secreto lo sucedido al punto de volver a mandar al sacerdote abusador a la misma parroquia en la que cometió los abusos, en un cargo inferior, pero con el mismo acceso a la comunidad, porque el párroco que lo tenía que cuidar ignoraba estas denuncias y por tanto no lo vigilaba. Vamos a oír algunos testimonios de estos que nos permiten reconstruir el modus operandi de la iglesia en estos casos. Me informan que no tenemos listo esos testimonios todavía, pero esto me da pie a iniciar la discusión con mis invitados. ¿Por qué? Voy a empezar preguntándole al obispo. ¿Por qué, obispo, la iglesia ha tenido esta cultura de secretismo, de no informar ni siquiera a los otros sacerdotes que forman parte de la misma diócesis que hay un sacerdote que debe ser cuidado, que no debe estar cerca de niños? Hablemos de dos momentos. Primero, muchas gracias por esta invitación. Escuchar testimonio con mucho dolor porque son casos que se repiten en que fue abusado siendo menor y ha guardado durante su vida esto, y esto genera una furia, una rabia. Yo estoy totalmente en desacuerdo de la manera como ha procedido ese obispo y los entrevistados allá en México. Estamos hablando de dos momentos. Esto que sucede es antes de los años 80. Entonces no había un conocimiento todavía en la sociedad y en la iglesia. Segundo, eran pocos los estudios, incluso en psicología, que trataban ese tema. El abuso se consideraba más como una falta moral que como un delito, y la iglesia trataba entonces de perdonar, de reincorporar al sacerdote que se arrepentía, y la iglesia cuidó también mucho de su imagen. Lo hemos visto en el documental. Obispo, pero usted está hablando en pasado. Usted dice que esto corresponde a los años 80. Sin embargo, la justificación que da el delegado del obispo para haber obrado así recientemente, porque si bien este abuso sucedió hace 15 años, la denuncia la víctima la está poniendo desde hace 3 años, el argumento que utiliza el delegado del obispo es exactamente lo que usted acaba de leer en pasado, lo que se hacía hace 20 años. San Juana, tú que has trabajado en investigaciones de estos casos, ¿qué has encontrado? ¿Por qué podrías decir que algunas diócesis lo tienen tan claro como el obispo que estamos escuchando en este momento, pero otras no, como el obispo de nuestro documental? Lamentablemente, Claudia, tengo que decir que es un error por parte del obispo hablar en pasado, porque los últimos casos que se han investigado, que particularmente yo he investigado, y las asociaciones que apoyan a las víctimas, hablan de que este modus operandi que tú reflejas muy bien en tu investigación periodística sigue funcionando de manera sistemática. Es decir, la actitud del secretismo es una constante, la actitud de la impunidad es también una constante en América Latina sobre los abusos sexuales cometidos contra los menores. O sea, eso siempre ha funcionado así. Creo que de manera completamente violatoria hacia los derechos más elementales humanos de la persona. O sea, a una víctima se le destroza la vida, bueno, Claudia, pero ¿qué se cuando necesita un sacerdote lo abusa? ¿Qué se necesita entonces? ¿Perdón? Si el Vaticano ya en mayo sacó estas nuevas normas para el tratamiento de los delitos más graves, para que todo el mundo las interprete de la misma manera. Obispo, quiero volver a usted y después le voy a dar la palabra con esta misma pregunta también al expadre Alberto Atié. ¿Por qué unos interpretan estas nuevas normas de una manera y por qué otros no, obispo?
Miren, no estamos hablando tanto del pasado, ¿no? Yo quiero referirme al presente, porque ya en el Código de Derecho Canónico que se publica en enero del año 83, se dice bien claro que el que cometa un delito contra el sexto mandamiento, que son los casos que estamos viendo, con violencia o amenazas, o con un menor de 16 años, debe ser castigado y excluido del clero. Y después vienen ya las medidas que se han tomado. Cada diócesis debe tener, lo mismo que los institutos, una guía, un protocolo en que se garantice la tolerancia cero y también un proceso justo, que se suspenda inmediatamente al sacerdote, apenas se conoce el caso, se le suspende mientras dure el proceso. Claro, obispo, esto lo vimos en nuestro documental del día de ayer, explicamos muy bien esos pasos que usted va mencionando, pero la pregunta puntual es ¿por qué unos obispos como usted tienen muy claro que sí hay que denunciar y por qué otros como el de nuestro documental no lo tienen tan claro? Mientras usted piensa esa respuesta, yo quiero introducir a nuestra audiencia a Alberto Atié. Él fue un sacerdote, él se retiró del sacerdocio porque te voy a dejar a ti, Alberto, que cuentes cuál fue la situación. Tú hiciste ante el Vaticano cuando el Papa era cardenal esta denuncia de los abusos que cometió el fundador de los Legionarios de Cristo, un escándalo gigante para la Iglesia en México, y no fuiste escuchado y decidiste salirte del sacerdocio. Con estas nuevas normas que ha puesto la Iglesia, ¿tú volverías al sacerdocio? ¿Te da la tranquilidad de que ahorita sí serías oído? No, porque no van al fondo, no van al fondo de la cuestión, que es precisamente la prioridad del derecho penal de las sociedades sobre el derecho canónico de la Iglesia o de cualquier institución. Es decir, el gran problema que la Iglesia Católica sigue manejando es que se considera a sí misma una institución con derecho propio, que tiene sus propios procedimientos, sus propios jueces y tribunales, sus propias autoridades y sus propios veredictos. Y estos procedimientos estructurales están por encima de las sociedades civiles y de sus procedimientos y leyes. Esta es la gran aberración. Se trata de un delito humano y debe ser perseguido por las autoridades civiles prioritariamente y en antelación a cualquier otro procedimiento. Alberto, veo al obispo haciendo el gesto de no mientras tú hablas y le voy a dar la palabra a él, pero quiero que se aliste la psicóloga Marisa Atié, porque la pregunta es, ¿hay una explicación médica, psicológica, para que una institución poderosa como la Iglesia se sienta por encima de la ley como para aplicar sus propios códigos, sus propias leyes a lo que mundialmente se considera un delito? Piensa en eso, por favor, y le doy de nuevo la palabra al obispo. De ninguna manera, porque hay la obligación de denunciar ante el Poder Judicial, que es civil, no es eclesiástico. La Iglesia podrá seguir su proceso con sus propias normas, pero hay la obligación, y la prueba es que cuando ha habido obispos, incluso cardenales, que no han tomado las medidas, sino que tratan de encubrir, han sido destituidos. El cardenal de Boston, en Bélgica, nada menos que el primado de Bélgica, ha tenido que ser, ha renunciado. En Irlanda, en Austria, o sea, se han dado casos en que se ha tenido que renunciar el obispo precisamente por no haber actuado con la justicia civil. Y hay la obligación, apenas se conoce. Lastimosamente no estamos oyendo lo que está refutando Alberto. Brevemente, Alberto, porque me tengo que ir a una pausa y le quiero dar la palabra a la psicóloga antes. Le quiero volver a comentar al señor obispo y a todos los que nos escuchan que el cardenal de Boston presentó su renuncia forzosamente a ejercer su episcopado en Boston, pero ejerce como cardenal en Roma, rector de Santa María la Mayor, y además con inmunidad diplomática, después de haber encubierto a un gran número de sacerdotes de su diócesis que violaron a muchos niños, uno de ellos solamente a 130 niños, y además haber mentido al jurado de los Estados Unidos. Se encuentra ejerciendo su ministerio de obispo cardenal en Roma, rector de Santa María la Mayor.
Bueno, este es uno señor de varios sigue casos ejerciendo como, el ministerio. Psicóloga, por favor, brevemente, esta pregunta que yo hacía, ¿está la Iglesia, hay una explicación psicológica para entender que la Iglesia justifique tener otros patrones para juzgarse a ella misma? Es sencillamente tratar de mantener una imagen, tratar de estar por encima de lo que es la ley. Y tengo que recordar que en todas circunstancias, el hombre es el que está abusando al niño y este hombre se esconde tras la sotana, pero es un hombre como otro cualquiera. Indudablemente nos hace falta muchas más investigaciones, nos hace falta muchos más estudios porque por primera vez se están abriendo un poquito, pero nos queda mucho por caminar. El sacerdote hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, no es tratado como un profesional, como un psicólogo, como un médico, como un maestro. Nosotros tenemos que reportar todos esos casos a la justicia. Y sin embargo, el sacerdote no. Y ahí ves una gran distancia de lo que existe. El sacerdote es un hombre y si como hombre ha abusado de una criatura, tiene que pagar. Con esta reflexión que usted hace, psicóloga, cuando regresemos vamos a seguir hablando con todos ustedes y también con Eric Barragán. Me gustaría ponerlo en pantalla antes de ir a la pausa, porque Eric Barragán es una víctima de abuso sexual. Él fue violado por un sacerdote y dedicó su vida a ayudar a las víctimas de abuso sexual en una organización que se llama SNAP, que es la organización que ayuda a sobrevivientes de abusos sexuales de sacerdotes. Ya regresamos. Ayer mencionábamos que la Iglesia, solamente la de Estados Unidos, ha tenido que pagar unos $3.000 millones en indemnizaciones a víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Y esto ha creado una polémica porque hay cardenales, obispos, clérigos que dicen que lo que las víctimas están buscando es lucro, es hacer un negocio, es desprestigiar a la Iglesia Católica y a cambio de ello obtener dinero. De esto sabe muy bien Eric Barragán, que no solamente es una víctima, sino que precisamente en este momento, y nos viene muy bien como noticia, está muy pendiente de lo que pasa con el cardenal Norberto Rivera Carrera, que estaría siendo procesado en Estados Unidos por haber encubierto a un sacerdote que hizo su gestión, su servicio, prestó su servicio en México, pero que él mandó a los Estados Unidos, dicen las autoridades, para encubrir los delitos que había cometido de abuso sexual. Eric, buenas noches. ¿Cuál es el caso tuyo y en qué está lo del obispo? Lo del cardenal, perdón. Buenas noches, Claudia. En mi caso, simplemente yo fui abusado cuando yo tenía 12 años por un sacerdote en los Estados Unidos, en California, donde yo vivía, donde yo nací. Ese sacerdote se dio culpable, sirvió una sentencia de 8 años en la cárcel y bueno, ya estos días ya está libre. Pero una de las cosas que a mí me dolió más de ser víctima y de tener que lidiar con esto era que mis hermanos, mis vecinos, mis amistades y ahora entendiendo muchos, pero muchos niños por muchas partes del mundo también fueron víctimas de sacerdotes pederastas, pero no solamente víctimas de ellos, sino también víctimas de obispos, de cardenales, de papas que sistemáticamente encubrieron esos abusos que me ocurrió a mí, que le ocurrió a mis hermanos, que le ocurrió a miles y miles de niños y niñas por todo el mundo, y lo hicieron con la bendición del Papa, lo hicieron con la bendición de su Tú estás tocando un segundo tema. Yo me quiero referir primero al tema de las indemnizaciones. Claro. Le voy a preguntar a cada uno de mis invitados para que me responda sí o no, y después les doy espacio para que me digan por qué sí o por qué no. ¿Sí deben ser indemnizadas o no las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, obispos, sí o no? Por supuesto que sí. Claro que sí. Además hay una situación en Estados Unidos que es distinta a otros países. La denuncia se hace a la institución, bien sea una congregación religiosa o la diócesis, que es la que tiene la obligación de la reparación económica. San Juana, ¿sí o no? Sí, sí, porque a una víctima de abuso sexual de sacerdote, un pederasta con sotana no es cualquier pederasta, está traicionando la confianza y a una víctima se le destroza la vida, no se recupera nunca
a base de terapia puede seguir adelante, obviamente, y reconstruir un poco esa vida, pero ¿cómo contabilizar, cómo cuantificar el daño? La ONU señala claramente la reparación económica para las víctimas. Creo que está justificado. Alberto, ¿sí o no? Bueno, yo respondería que en países como los Estados Unidos u otros es absolutamente normal y debido este proceso de indemnización por el daño. En México es absolutamente sospechoso en forma permanente. Es visto como un acto de maldad, es visto con una pésima intención de dañar a quien de alguna forma u otra se ve ofendido habiendo sido el ofensor. Entonces hay que hablar con mucha claridad desde dónde se está entendiendo esta problemática. Sí. En el caso de México, solicitar o exigir una indemnización es verdaderamente el peor acto que puede cometer una víctima porque está haciendo algo absolutamente maligno. Marisa, no solamente sí o no te quiero preguntar a ti, sino cómo le sirve a la víctima tener 100 millones, 5 millones o los millones que sean. ¿Cómo le sirve para su proceso de reconstrucción? La respuesta, Claudia, es sí. Y estoy de acuerdo que en México y en muchos países se ve muy mal. En este país, en los Estados Unidos, es costumbre, se hace y se debe de hacer. Ahora bien, se ve muy mal en otros países sencillamente por la educación o por la falta de conocimiento de qué quiere decir estos casos de abuso, y también por el terror de ver desbaratarse una institución que forma tanto parte de nuestras vidas. Pero sí, este es nuestro sistema, no es que le ayude, pero es un poquitito más. Es un sentido de justicia, es un sentido, por supuesto que el dinero del mundo nada va a callar ese dolor que uno lleva por dentro y que lo va a llevar por toda la vida, pero es nuestro sistema, es una forma más de decir, vamos a hacer un poco de justicia. Leía hace un momento un documento que me envió Eric Barragán con una publicación que sacó la Iglesia Católica de México en mayo de este año, diciendo que esta denuncia contra el cardenal Rivera no tenía sentido porque quien lo denuncia, que también trabaja en la organización con nuestro invitado Eric Barragán, no fue violado y saca un documento de una prueba que le hicieron un mes después de la fecha en la que él argumenta que fue violado. Entonces la iglesia dice, ¿cuánto dinero habría que pagarle a esta víctima? Con todo ese dinero se podrían hacer muchas obras sociales. Es mucho el daño que estas supuestas víctimas le están haciendo a la iglesia porque no le están dejando utilizar el dinero en las obras sociales, que es para lo que la iglesia existe. De eso vamos a hablar al regresar, y también del otro tema que tocaba Eric, que es el del encubrimiento. Los obispos, los otros clérigos que conocen de estos casos y no denuncian, ¿deben ser castigados? Ya regresamos. Con un obispo que no denuncia ante las autoridades, ante la justicia civil, que tiene un sacerdote que está acusado de pederastia, que cometió pederastia? Voy a empezar esta discusión de nuevo con el obispo de Chimbote. Obispo, ¿usted tiene casos de párrocos de su diócesis denunciados por pederastia? No he tenido ningún caso, gracias a Dios. Y tuve 2 casos más bien de concubinato, y los 2 dejaron el sacerdocio. No tengo ningún caso. Pero yendo a los temas que hemos tocado, actualmente en la Iglesia Universal existe la tolerancia cero. Quiere decir que el obispo tiene obligación de denunciar el caso, de informar el caso a la autoridad judicial civil. No es verdad lo que han dicho, que la iglesia se pone al margen o por encima, tiene la obligación. En cuanto a la reparación civil, puede ser que económica, puede ser que la víctima no se atreva por vergüenza, por lo que sea. Entonces hay obligación de la iglesia de informar a la familia sobre sus derechos. Pero además estamos incidiendo todo el tiempo en el sacerdote. Tengamos en cuenta que a nivel mundial
los casos de pedofilia cometidos por sacerdotes son el 0.02%. Y en Estados también Unidos hay, el 0.4%. sí, eso lo mencionábamos en nuestro documental de ayer, y también hay que reconocer que ha habido muchas denuncias falsas, pero aquí el punto o la discusión es que este tema llama mucho más la atención, porque se supone que el sacerdote es la persona que está encargada de cuidar del rebaño, de cuidar de los niños. No puede estar alguien en peligro enfrente de un sacerdote. Vamos a hablar con nuestros otros invitados del tema que quería tocar, del encubrimiento, porque nuestra audiencia en la página de Facebook, muchos muestran conmiseración con los obispos, dicen no quisiera estar en los zapatos de un obispo que tiene que tomar esta decisión, pero sin embargo sí, tiene que ir a la justicia. Ese es el comentario más frecuente en nuestra página de Facebook. ¿Por qué no lo tienen claro todos los obispos como lo tiene claro el obispo que estamos oyendo de Perú, Eric? Bueno, para mí es de que los cardenales y los obispos encargados de sus diócesis, claro, tienen la responsabilidad de hacerlo, pero yo le pregunto al obispo que entre él y todos sus compañeros obispos, ¿cuántos depredadores sacerdotes realmente han sacado del sacerdocio desde mayo que se publicaron las nuevas normas? ¿Cuántos sacerdotes han sido entregados a las autoridades civiles, siendo en su país o en cualquier otro lugar donde delinquieron? ¿Cuántos? Porque realmente yo, como una persona que he trabajado el tema, no solamente aquí en México, pero también en los Estados Unidos, no encuentro los datos que significa que alguien pueda demostrarme que Rogelio Mahony de Los Ángeles entregó ese sacerdote o esta monja o el cardenal aquí de México entregó a ciertas personas a las autoridades. Lo que estamos viendo en muchos casos por toda la República Mexicana y en Estados Unidos, que los sacerdotes hablan una buena plática, dicen que lo van a hacer y el Papa les exige, pero desgraciadamente no hay ejemplos directos de cómo ellos han entregado, cómo han destituido y cómo han sacado a los sacerdotes de sus puestos. Alberto, antes de ir a la pausa, quiero que tú me hagas esta reflexión acerca de por qué es importante que la reparación, además de que sea económica, también sea de acompañamiento de parte de la Iglesia. ¿Por qué es importante que la Iglesia sea la que ayude a la víctima a reparar, Alberto? Bueno, es una obligación. Nuevamente, en el caso de México, no está clara en términos del derecho penal la responsabilidad de lo que llamaríamos encubrimiento y complicidad de la institución en los casos de abuso sexual de menores o de niñas y niños. En el caso de los Estados Unidos está clarísimo que toda autoridad que tiene bajo su cargo a alguien que comete un abuso de una persona y sabe de ella, debe inmediatamente de informar y de denunciar ante las autoridades. En el caso de México, esto no está claro en el derecho, ni eclesiásticamente hablando, lo acabamos de ver en los casos que se entrevistaron de los documentales. El sacerdote está hablando del obispo como padre de familia de sus hijos sacerdotes y se pregunta en un conflicto de intereses y de valores, ¿cómo podrá un papá, un padre denunciar a sus hijos cuando no es el caso? Y por otra parte, el procedimiento civil, que no está claro tampoco la responsabilidad directa de la institución. Vamos, cuando regresemos, a tratar de ponernos en los zapatos de una víctima de abuso sexual, porque quizás es muy fácil hablar aquí, a excepción de Eric, los demás no tenemos ese sufrimiento, pero ¿cómo se vive siendo un abusado sexual? Al regresar. Quiero empezar de nuevo este segmento con Eric, porque a mí me llamaba personalmente la atención que mi entrevistado del documental no lloraba. Este caso sucedió hace 15 años y él contaba las cosas con una crudeza, a veces hasta se reía ya con ironía, y yo esperaba encontrarme una persona que llorara y llorara y llorara, como después me encontré a su mamá. Tú que fuiste abusado sexual, Eric, y que has conocido tantas víctimas de abuso sexual, ¿dónde se lleva esa procesión? Mira, Claudia, para mí como víctima, yo ya lloré muchas lágrimas. Por muchos años, desde que tenía 12 años, yo lloré muchísimo. Y ya el sentimiento de las lágrimas que tenía por lo que me había ocurrido, se me acabaron. Ahora lo que tengo es el coraje, es el deseo de hacer algo sobre el tema. Y eso es lo que me motiva a mí, y es ahora sido mi propósito de mi día a día,
a buscar las víctimas, apoyarlos, porque yo conozco personalmente que el camino es muy fuerte, muy duro, y sí hay unas víctimas que se desbaratan, que no pueden hablar, no comen, no viven su vida como una persona real, y es algo muy dañino. La psicóloga lo puede validar igual, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso, dependiendo en qué, cómo fuimos ayudados, quién nos dio atención. En mi caso, el sacerdote se fue a la cárcel. Yo ya lo miré encarcelado, tuve la oportunidad de enfrentarlo en la Corte de los Estados Unidos y decirle lo que yo le tenía que decir y perdonarlo, porque yo como cristiano, como católico, tenía que deshacerme de ese odio, de ese coraje. Entonces yo ya estoy siguiendo adelante con mi vida, pero claro, como tú dices, hay muchos que no. Psicológicamente hablando, doctora Marisa, ¿el abuso sexual se cura? Es mi pregunta. Antes de que usted me dé la respuesta, quiero, San Juana, por favor, que me leas esta parte de la investigación que tú pones al final de tu libro, Prueba de Fe, donde enumeras 8 puntos acerca de cómo los adultos que se relacionan con menores abusados deben obrar para ayudar a estos niños. San Juana. Sí, mira, son normas publicadas por la Arquidiócesis de Los Ángeles que explican claramente. Número 1, dejar que los niños hablen. Es importante que la víctima pueda expresarse. Un niño que hace un momento un camarógrafo me preguntaba, ¿quién está diciendo la verdad? ¿El sacerdote que lo niega o la víctima? Generalmente la víctima de abuso sexual no miente, y menos un niño. O sea, cuando cuenta esto es importante dejarlo hablar. Número 2, evitar mostrar shock o disgusto, no asustarlo, porque el niño no sabe cómo expresar lo que le ha pasado, el trauma que está viviendo. También, número 3, respetar la privacidad del niño. Es muy importante porque él siente vergüenza de lo que le está pasando. La persona en la que más confiaba, que era el sacerdote, lo ha traicionado. Para un niño, un sacerdote muchas veces es como Dios en la tierra, entonces es muy grande su shock. Número 4, asegurarle al niño que el hecho será investigado, decirle que se va a intentar buscar justicia. Es muy importante para la víctima la reparación. La reparación empieza con la búsqueda de justicia. Número 5, contarle lo que viene después. Decirle pues evidentemente que va a tener que ser entrevistado por unas u otras personas. En México, sin embargo, la situación es revictimizar a la víctima, porque los ministerios públicos muchas veces trabajan como tapaderas de los sacerdotes, por lo que hablábamos ayer. El poder tan fuerte que tiene la Iglesia en México no permite la acción de la justicia, no permite el acceso de la justicia a las víctimas. Número 6, atención médica inmediata si es necesario. Muchos niños están dañados, las víctimas físicamente, porque fueron abusados de manera cruel en muchos sentidos. Número 7, terapia y consejo para el niño. Y número 8, no enojarse si el niño reporta a alguien que no es familia. O sea, es importante darle el apoyo, abrirle los brazos, mostrarle el amor, eso que no hace la Iglesia, sobre todo en México. En México la Iglesia, la jerarquía católica, se dedica a denostar a la víctima, sí, a decir que la víctima está buscando un beneficio, cuando en realidad lo que la víctima busca legítimamente es la reparación. Doctora Marisa, ¿se puede curar una víctima de abuso sexual? ¿Puede rehacer una vida sexual? Cuando sea adulto, ¿puede tener una buena comunicación con su pareja, sea o no heterosexual? Mira, no me gusta utilizar la palabra curar. Esa persona tiene que pasar por un proceso y tienes que digerir y tienes que integrar toda esta historia, todo esto que te ha pasado en tu vida. E indudablemente puedes salir del otro lado muchísimo mejor, con una persona con más valores, una persona con más integridad, una persona con una misión en la vida. Pero curar de por sí, con el concepto que tenemos de curar, de que ya desaparecen las cosas, no. Ese abuso, esa experiencia queda con esa persona para el resto de sus días. Y quiero aclarar algo o enfatizar algo que ya fue mencionado, y es que los niños, la evidencia, hay cientos de evidencias y de investigaciones que solamente un 1% de los niños mienten, lo cual quiere decir que el 99% de los niños están diciendo la verdad.
Así que eso es algo que tenemos que tenerlo. Se nos audio por momentos, doctora Marisa, pero para ir a la pausa quiero hacerle una pregunta a todos mis invitados. ¿Debe la Iglesia permitir que un homosexual se ordene como sacerdote? De nuevo, respóndanme sí o no, simplemente sí o no. Vamos a la pausa y al regresar me cuentan por qué. Obispo, ¿sí o no? No. San Juana. No. Alberto. Hay muchos. Sí. Eric. Sí. Doctora Marisa. Bueno, no le entendí. Nos vamos a la pausa. Ahorita me cuenta qué fue lo que dijo. Ya volvemos. El protagonista de nuestro documental, que desde niño sabía que tenía atracción por hombres del mismo sexo, luchó con eso toda la vida hasta que se vino a los Estados Unidos y le dijo a un asesor espiritual: mire, es que mi problema es que yo tengo atracción por hombres. Y el asesor espiritual le respondió: eso no es ningún problema, eso no es absolutamente ningún problema. Eso dice él, me hubiera gustado mucho saber eso antes y así yo no hubiera cargado con este dolor y no me hubiera ido a confesar mi homosexualidad con sacerdotes que después abusaron de mí. La pregunta que hice antes de la pausa: ¿debe la Iglesia permitir que homosexuales se ordenen como sacerdotes? Tuvimos 4 respuestas sí, una respuesta de no. La única persona que dijo no fue el obispo. ¿Por qué, obispo? Para mí es evidente, hay homosexuales que nacen así, entonces con ellos el mismo Evangelio dice que hay que tener comprensión. Pero hay otros que se convierten homosexuales por malicia de los hombres, entonces no podemos hacer frente al sacerdocio una distinción. Además están acusando de abuso del sacerdote contra menores, pues un sacerdote homosexual abusará muchísimo más. Está prohibido en el Código de Derecho Canónico, en ningún sitio puede ser recibido un joven homosexual en un noviciado o en un seminario. A mí me llama la atención que usted parece tener muy claras estas normas, pero hemos oído sacerdotes en el programa que escuchamos ahora que dicen, bueno, pues siempre y cuando... Ayer nomás oíamos al obispo que nos acompañaba desde Saltillo, México, decir... Hay sacerdotes homosexuales que hacen un excelente trabajo. San Juana, ¿por qué dijiste que sí? Bueno, porque sinceramente pienso que el obispo tiene una actitud discriminatoria, inaceptable desde la Iglesia, porque todos son hijos de Dios, independientemente de la opción sexual que elijan, y porque hoy en día actualmente hay muchos sacerdotes homosexuales dentro de la Iglesia, y porque lo principal, Claudia, la pederastia no tiene nada que ver con la homosexualidad, es una trampa que la jerarquía católica ha intentado de manera repetida y tramposa hacer esta mezcla, cuando en realidad muchos de los abusadores sexuales, de los agresores, son heterosexuales, abusan de niñas y de niños. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro, no es aceptable tener una actitud discriminatoria, y porque entonces empezaría una cacería de brujas dentro de la institución católica, que tampoco es recomendable. Alberto, tú que fuiste sacerdote, ¿por qué sí se debe permitir que se ordenen homosexuales como sacerdotes? Alberto. Bueno, precisamente por, digamos, comenzando con la misma doctrina de la Iglesia. El obispo debería saber que hay un documento que publicó el cardenal Ratzinger donde dice que jamás se debe de calificar al homosexual por ningún motivo como una persona mala. Lo que califican como actos malos son los actos homosexuales y no a las personas. Él debería saberlo, y por ello mismo no hay ningún motivo para impedir que un sacerdote homosexual, que un homosexual pueda ser ordenado. Es un acto absolutamente discriminatorio contra los derechos humanos. Antes de la respuesta de mis dos invitados que no han explicado su postura, también hay que indicar que la mayoría de los abusados por sacerdotes son jóvenes, son hombres del sexo masculino, no son mujeres. ¿Qué tiene esto que ver con esta conversación que estamos teniendo, doctora Marisa? Bueno, en realidad son niños, efectivamente la mayoría son hombres, pero si te pones a pensar son los niños que están accesibles a estos curas la mayoría de los tiempos, de las veces. Son niños que trabajan como monaguillos, que están en los colegios, que tienen acceso. Y recuerda que el abusador busca profesiones donde tenga contacto con niños.
Esto no existe solamente en la población de la iglesia, sino en los médicos, en los psicólogos, en los maestros. Tenemos que abrir un poquitito nuestras mentes y educarnos un poco, que no estamos dando... Por supuesto que el cura es hombre y por tanto un porcentaje de ellos va a caer en esta categoría de abusar a los niños. Sí. Y los varoncitos tienden a estar más accesibles, tienden a no levantar sospechas. Cuando un cura llama a un niño a que lo vaya y lo acompañe, pues no es tan sospechoso como si llamara a una niña. Y los pederastas buscan todas esas oportunidades. Y eso hay que tenerlo extremadamente claro. Eric, tú dijiste que sí. ¿Tú sabes si el sacerdote que te abusó a ti es o no homosexual? Bueno, de lo que yo entiendo, él no es homosexual. Y aparte de eso, yo tengo a varios colaboradores que han estado ayudándome a mí y a otras víctimas, sacerdotes que son homosexuales, y no porque ser homosexuales se les acercan a las víctimas o a los niños, sino así son y no tienen nada que malo. Uno de mis mejores amigos en Santa Paula que trabajaba en la iglesia es homosexual y no tiene nada de malo, nunca se aprovechó de la situación, nunca hizo avances, nada. Entonces eso no tiene nada que ver. Para mí, como dice Alberto Atié, es una violación de derechos humanos, es discriminación, completamente. Yo quiero hacer aquí hay cosas peores dentro de la Biblia que dicen que no deben de hacer. Siga, obispo, siga. Yo quisiera intervenir en este sentido. Yo de ninguna manera he minusvalorado al homosexual. He dicho precisamente que Jesucristo dice que se le respete porque es homosexual, nació así. Lo que me han entendido mal. Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de niños, pero también hay el abuso con adolescentes. La mayor parte de los casos que se dan un porcentaje muy elevado es ya con adolescentes que han pasado ya la pubertad. Ahora, el otro tema que está relacionado con esto y sobre todo con la manera como se hace la selección de las personas que aspiran a ser sacerdotes, de los seminaristas, es la capacidad para cumplir esto del celibato. Y entonces, ayer nos decía uno de nuestros invitados, bueno, en América Latina no hay tantos casos de abuso sexual como en el resto del mundo, porque es que los sacerdotes en América Latina estamos acostumbrados a que tienen una mujer, no viven con ella, pero tienen una mujer con la que tienen sexo y por eso entonces no andan por ahí abusando de niños. Mi pregunta de nuevo es, ¿el celibato es algo que tiene que estar replanteado en este momento? Es decir, ¿una persona homosexual o heterosexual puede vivir sin sexo, doctora Marisa? Por supuesto que pueden. Los budistas, por ejemplo, viven sin sexo. El celibato y el abuso en los niños no tienen nada que ver una cosa con la otra, igual que el homosexualismo y el abuso en los niños. Cuando vemos las estadísticas, cuando vemos la prevalencia, vemos que la mayoría de los que abusan están casados o tienen una relación. Así que tenemos que empezar a definir el campo donde entramos. Y es lo que dije al principio, Claudia, es cuestión de educar a la población, es cuestión de aprender un poquitito qué es lo que está pasando en el mundo allá afuera. Así que el celibato y el abusar a los niños no tiene nada que ver una cosa. Alargo mi pregunta, ¿se puede vivir sin sexo en la sociedad actual en la que igual el sacerdote como cualquier ciudadano está expuesto a todo lo que llega a través de los medios de comunicación, que yo creo que estamos de acuerdo en que insinúa muchas cosas, obispo? Pero mire, actualmente es difícil, no digo para el sacerdote, sino en general. Si ya desde el colegio se da una orientación sexual, que lo único que hay libertad sexual, incluso de elegir sexo, pero lo único que hay que evitar es los contagios, y los embarazos. Entonces, todos los medios de comunicación, la pornografía, tantas cosas están conduciendo y excitando las pasiones, induciendo al sexo. Por eso mismo, yo por ejemplo, he guardado mi celibato toda mi vida y me siento absolutamente feliz y me siento libre. Puedo trabajar donde quiera, en cualquier momento, y me dedico enteramente con mi corazón a Dios y a los pobres. Tengo un corazón limpio.
San Juana, Eric y Alberto, me voy a ir a la pausa, pero quiero que ustedes me digan, según la vivencia, las investigaciones que ustedes han hecho, ¿cuáles serían 3 puntos a identificar como unas causales de no aceptar a una persona para el sacerdocio, de declararla no apta? San Juana. Bueno, mira, realmente la actitud, como bien decía ahora el obispo, es excluyente. O sea, yo creo que no deberían de tener esa actitud. No podría yo determinar cuáles son las 3 características. Lo principal para mí, creo que define a un buen sacerdote, es su vocación de servicio pastoral. O sea, eso sí que es importante. La generosidad, el contacto con los fieles, ¿verdad? El compromiso y, por supuesto, en esto que tú decías, tú has dado en la clave del fondo de la discusión, el celibato. El celibato tiene que ser opcional. Quien pueda con él, como el obispo, que dice que es completamente feliz sin sexo, pues qué bueno. Pero hay gente, y está a la vista, hay sacerdotes que no pueden vivir sin sexo y degeneran en una patología sexual como la pederastia. Ese es el problema. Alberto. Sí, yo también afirmaría primero lo positivo, obviamente, ¿verdad? Pero si podemos hablar de causales que impedirían el acceso a la ordenación sacerdotal de algunas personas, bueno, obviamente diría en primer lugar que sea una persona con una suficiente madurez humana para vivir una vocación, un camino que implica una exigencia evidentemente radical. Sin esta capacidad radical como opción personal libre y no forzada u obligatoria simplemente por la institución, pues hay un problema grave ahí de vivir realmente esa vocación. La segunda, obviamente una problemática de vida, una historia de vida que presente tendencias en la línea de la sexualidad o de otras, ambición, poder, dominio. Sabemos que el abuso sexual es una forma de dominio de las demás personas a través de la sexualidad. Esto es una perversión. Entonces, ver las historias de la vida y ayudar a las personas a saber que con ciertas tendencias no se puede ser sacerdote porque tarde o temprano se terminará en una situación desviada necesariamente. Eric, con tu comentario nos vamos a la pausa brevemente, por favor. Sí, yo solamente diría que una persona que se acerca a sacerdocios, como ya dijeron mis colaboradores, debe de ser una persona honesta, abierta y que tenga miedo de Dios para no hacer cosas malas. Al volver vamos a ver qué es abuso sexual, cómo reconocerlo, cuáles son los síntomas. Ya regresamos. ¿Qué es abuso sexual? El delegado del obispo que vimos en nuestro documental nos decía que el padre Eugenio aceptó las acusaciones que el protagonista de nuestro documental, Javier, le hacía, es decir, que le hizo sexo oral, que lo besó en varias oportunidades, pero que el mismo padre Eugenio le resta importancia, trascendencia o relevancia a esto. ¿Qué es abuso sexual? San Juana, en tus investigaciones lo tienes perfectamente definido, si nos puedes leer, por favor. Sí, darte nada más a ti y a la audiencia un marco referencial. En México un alto cargo de la jerarquía católica dijo que había más casos de pederastia en Europa que en México, porque aquí en México los curas solamente toqueteaban a los niños. Esto quiere decir, esto es una demagogia absoluta, porque abuso sexual está totalmente definido por las directrices de la propia Arquidiócesis de Los Ángeles. A, tocamiento sexual o intrusivo. B, regalo inapropiado. Es importante decir que un sacerdote, estas son las alertas que da la propia Iglesia para detectar a tiempo a un sacerdote pederasta. Ese sacerdote que se quiere acercar al niño regalándole, haciéndole muchos regalos y pues muchas veces inapropiados. C, abrazo prolongado. Fíjate bien que el adulto no le dé demasiados apapachos al menor, ¿no? D, beso en los labios, que debería ser en la mejilla, cosa importante. E, mostrar objetos sexuales o pornografía.
Una de las víctimas que yo entrevisté fue víctima no solamente de abuso sexual, sino también de este tema de pornografía. El sacerdote desde los 10 años le mostraba material pornográfico para excitarlo y así abusarlo. F, coito sexual, anal o oral. Entonces es importante señalar, Claudia, que cardenales y obispos no solamente protegen, sino que muchos de ellos incluso les dan refugio a los crueles pederastas. La Iglesia tiene clínicas, entre comillas, que funcionan como guaridas de criminales, porque hasta ahí van y los llevan a las ovejas descarriadas para tratarles de curar una patología como la pederastia, que como compulsión, como está definida, no tiene solución. Estos sujetos agresores sexuales tienen que estar tras las rejas. Veía al obispo decir que no cuando tú decías que muchos obispos les dan refugio en estas casas, que hay 3 en México, entiendo, para sacerdotes pederastas. ¿Por qué dice que no, obispo? No, porque el sentido de paternidad que se ha dicho antes, que se puede usar muy mal para proteger y como limpiar al sacerdote, está mal entendido. El sentido de paternidad debe dar prioridad al niño, a la víctima. El derecho superior del niño está por encima de cualquier otro derecho. Por eso, cuando el caso de patologías que pueden darse, cualquier persona necesita un ambiente de recuperación. Tuvo un mal momento en su vida, ¿por qué no se va a recuperar? Lo mío, por ejemplo, no hay sitios para recuperar drogadictos, alcohólicos. No, pero ¿por qué no se va a poder también tratar de recuperar? O sea, ¿se puede recuperar una persona que es un pederasta? ¿Se puede recuperar? ¿Se le puede decir, vuelva y salga a la calle tranquilo ya? Usted nunca... No. Entonces, obispo, ¿qué es lo que usted nos está diciendo? Eso es lo que hace. Dígame, obispo. Está muy mal. Está muy mal porque es ponerlo otra vez en una situación en que puede volver a reincidir. Cuando hablamos de estos albergues, todo esto tiene que ser con toda una tecnología psicológica, humana, espiritual, para que no reincidan, pero hay que tratar que se recuperen. Claro, pero en el caso del documental de nosotros que vimos ahora, este sacerdote fue enviado a una de estas casas de recuperación y lo sacaron de allá a los 3 meses. O sea, ¿es posible pensar que en 3 meses una persona que ha abusado al menos de un niño, como tenemos la comprobación, salga y no lo vuelva a hacer, doctora Marisa? No existe cura y jamás se debe de poner a esa persona, exponer a esa persona a cuidar a niños, a estar con niños. Muy al contrario, por eso tenemos la lista aquí en los Estados Unidos de en qué comunidades viven, cerca de qué colegios viven. Es muy importante, tristemente, y es muy triste, no existe cura. Podemos enseñarle a alguien a determinar cuáles son las banderitas rojas, que digo yo. Si te sientes atraído a un niño, pues date media vuelta y vete. Podemos trabajar un poco en cambiar la conducta, pero el problema sigue. No sabemos tristemente cómo curarlo. Erika, antes de ir a la pausa, muy brevemente, por favor. Bueno, me dicen que me quedan 30 segundos, así que al regresar yo quiero que mis otros invitados me hablen de este tema. ¿Se puede recuperar un pederasta? Hay que abrirle las puertas de estas casas que tiene la iglesia para recuperar sacerdotes. Hay que abrirle las puertas de las cárceles cuando son personas civiles que son condenadas. Ya volvemos. ¿Se puede recuperar un pederasta? Es lo que le quiero preguntar en este momento a Eric Barragán. Tú manejas casos, Eric, de sacerdotes que han abusado de diferentes niños en diferentes partes después de asistir a casas de regeneración. Cuéntanos de esto. Mira, el sacerdote que me abusó de mí, él fue a una casa de retiro en los Estados Unidos por 3 meses en Arizona para, según, recuperarse, para sanarse, para que nunca la vuelva a hacer. Eso fue cuando la primera persona que lo denunció por abuso sexual lo mandaron para allá, y a los 3 meses lo sacaron y lo mandaron a Santa Bárbara, donde después tuvo acceso a mi persona y mis hermanos y a varias otras víctimas. Entonces, para decir que una persona puede recuperarse, que puede sanarse, nunca he encontrado yo ningún ejemplo de todos los casos que he investigado, de todas las víctimas con que he hablado, y aparte a los sacerdotes que hemos investigado, que han asistido a estas casas, como la Casa Alberione aquí en Guadalajara, donde han asistido, donde participan en las charlas y según para su mejoramiento, y nada. A mí me tocó ir a Guadalajara.
yo toqué la puerta, dejaron pasar adentro pensando que yo era un sacerdote, les dije que yo tenía problema con los chicos, qué podía hacer si me podían admitir al centro. Una monja me dijo, con mucho gusto, claro, bienvenido padre, aquí le vamos a ayudar, nomás que el mero que se encarga de aceptar a los sacerdotes no se encuentra porque no viene mañana, o si se quiere quedar, puede quizás encontrarlo esta noche. Entonces, estas casas para permitir para que se curen no existen, solamente son vacaciones de pederastas para que aprendan de uno al otro y salir al mundo y haciendo lo mismo. Eso es lo que yo he visto y lo que he investigado con los sacerdotes y las Entonces víctimas. volvemos al punto inicial. Si un pederasta no se puede recuperar y no queremos que un pederasta esté cerca de niños, ¿dónde hay que tener a ese pederasta, Alberto? No, bueno, yo comenzaría afirmando que lo primero es la responsabilidad penal, que hay que tener muy claro eso, antes de pensar en alguna otra cosa, en algún otro proceso, es la responsabilidad penal de un adulto que abusa con poder, con dominio, con fuerza sobre un niño indefenso o una niña indefensa. Ese acto debe ser penalizado. Esa es la primera cuestión. Yo sí estoy de acuerdo, yo estoy a favor de que toda persona que comete un delito debe buscarse la forma de rehabilitársele, de ayudársele a rehabilitar. Obispo. Y en eso creo que existen diferentes procedimientos, pero eso significa que van a requerir de un procedimiento muy claro y muy preciso respecto de su conducta de toda la vida. Y eso implica un cuidado de la autoridad permanente. Y en ese sentido creo yo que las personas pueden llevar a cabo un procedimiento terapéutico, psicológico y espiritual en dado caso, pero nunca deben ser dejados solos y mucho menos frente a situaciones donde aparecen niños cercanos Cuando a ellos. tú Eso hablas está claro, de que obviamente. cuando tú hablas de que deben sí, se les puede tratar de rehabilitar un poco, pero siempre deben estar vigilados. Estaríamos hablando de que la iglesia va a tener que delegar una cantidad de personas para ser guardianes de otros que son pederastas. Entonces, No. Eso para mí significa que no debe nunca la iglesia sola buscar rehabilitar a sus miembros. Esto es un error absoluto. Es un asunto penal donde la autoridad civil debe intervenir permanentemente. Si la iglesia quiere darle un auxilio de alguna forma, de acuerdo con sus principios, pues lo bueno, la verdad diría yo, es secundario. Si lo ofrece, qué bueno. Si no lo ofrece, no importa. Lo importante es la presencia y la intervención de las autoridades civiles en forma permanente para evitar que se vuelva a reincidir en el caso de que esta persona pueda vivir en algún lugar. Ayer veíamos cómo en los procedimientos nuevos para el tratamiento de los delitos más graves, la pena máxima a la que es sometido un sacerdote pederasta es a alejarlo del servicio sacerdotal, a excomulgarlo. Pero si el sacerdote decide, acepta la acusación y decide que bueno, que sí, que lo hizo y se compromete a no volverlo a hacer, la pena es a vivir una vida de oración. Si así son las cosas, según el derecho canónico, ¿por qué no puede vivir una vida de oración en una cárcel? Puede perfectamente, ojalá. Pero mire, yo creo, falta ahí un complemento. Hay la obligación de denunciarlo judicialmente, de modo que no cabe ningún encubrimiento, ni buenas palabras, ni propósitos de enmienda, ni cosas esas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención anterior, y lo felicito porque creo que a nadie, a ningún delincuente que haya cometido cualquier tipo de crímenes o delitos, se le puede impedir el que se recupere, se rehabilite, la famosa reinserción social. Porque se va a impedir a un sacerdote que ha tenido esa debilidad. Lo que pasa es que de ninguna manera se le puede reincorporar ni ponerlo en situaciones que esté en obras o en colegios o cosas que hay menores de edad. Y tiene que haber un cuidado especial en las cárceles, porque se supone que el sacerdote ha sido condenado a prisión por el delito que cometió, entonces en la cárcel también tiene que haber una terapia de rehabilitación. Y en ese sentido el capellán podrá colaborar
con los elementos civiles y psicólogos, etcétera, que están encargados de la terapia de los delincuentes que están encarcelados por diversos delitos. Usted sigue insistiendo en que está muy claro para los obispos que tienen que hacer la denuncia penal. Lo que vimos ayer, según la conferencia de prensa que dio el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, es que eso no quedó incluido dentro de la normativa, no quedó incluido dentro del derecho canónico. Fue más bien una aclaración que incluso aparece en la página del Vaticano de que si la justicia del país donde ocurre el abuso obliga a cualquier ciudadano que conozca este delito a denunciar, entonces pues el sacerdote que lo conozca tiene que denunciar. Pero si la justicia local no lo obliga, pues entonces no tiene que hacerlo. Esa es la explicación que dio el propio Federico Lombardi. Entonces, usted que lo tiene tan claro, obispo, yo no sé si es que no conocemos un documento que le haya llegado a los obispos directamente donde eso sea así de claro, porque al menos el obispo de nuestro documental usa ese argumento para decir que él no va a denunciar al sacerdote porque la víctima no le ha pedido que, a pesar de que la víctima le ha pedido que lo denuncie, no lo va a denunciar porque dice que pues podría poner a la víctima en una situación muy penosa de que se conozca que ha sido violado. Sí, usted tiene razón el padre Lombardi al decir que en el Código de Derecho Canónico no obliga a la denuncia, es verdad. Lo que obliga es a excluirlo, expulsarlo del clero, pero eso es la medida que toma la Iglesia, pero ya en los protocolos que se han hecho para la Iglesia Universal está la obligación de la denuncia, Yo pediría yo no sé a qué obispo se refiere, que dice que no está obligado, yo diría que sí está obligado a informar, no a denunciar, sí, a informar para que el Poder Judicial comience la investigación. Pero ya desde ese momento que informa, el sacerdote queda suspendido del ministerio sacerdotal durante todo el proceso. Si será absuelto en buena hora, pero si no, si es condenado, pues San Juana, veo tu gesto de incredulidad. Bueno, porque hasta ahorita, Claudia, no tenemos ningún ejemplo. Estoy pensando en lo que dice el obispo, en estas buenas intenciones de la Iglesia por escrito, porque una cosa son las instrucciones por escrito y otra cosa es la práctica. Hasta ahorita no tenemos ningún ejemplo de un obispo o un cardenal que denuncia a un sacerdote pederasta. Tengo esta visión de que cuando suceda va a ser una noticia mundial. Ojalá y lo den a conocer y que todos los periodistas podamos cubrirlo y difundirlo. Por otro lado, yo creo que es importante señalarlo aquí. La Iglesia como institución tiene códigos secretos para tratar el tema de la pederastia clerical. Es decir, que no solamente están las instrucciones que se dan públicamente, sino que los obispos, el obispo dice que no es cierto lo que estás diciendo, San Juana. El obispo dice que no es cierto lo que estás diciendo. ¿De dónde sacas esto? No, esto lo saco de la documentación expuesta hasta ahorita de los distintos casos. Concretamente del caso de Nicolás Aguilar, el cura pederasta acusado de violar a más de 100 niños entre México y Estados Unidos. Un sacerdote, Claudia, que sigue libre, que no ha sido detenido, que sigue protegido por el cardenal Norberto Rivera y por otros superiores, y que se han expuesto públicamente esos documentos en donde las cartas entre Roger Mahony y Norberto Rivera hablaban claramente de que existía un código secreto para señalar a los curas pederastas como personas con una enfermedad. O sea, quiere decir que entre ellos hay códigos secretos que ha permitido de manera sistemática crear una red mundial de protección de curas pederastas, Claudia. Alberto, tú que fuiste sacerdote, ¿conociste códigos secretos? ¿Te diste cuenta de eso? No, pero conozco precisamente ese intercambio de correspondencia entre el actual cardenal Rivera y el cardenal Mahony, donde Rivera explícitamente le decía en una carta que a través de la expresión problemas de salud, le estaba indicando que el padre Nicolás tenía problemas de homosexualidad, identificando precisamente homosexualidad con abuso de niños, ¿no? Yo creo que lo que habría que distinguir aquí, fuera de esa expresión que es terrorífica, es tremenda, habría que investigar ese código secreto, está el tema de la secrecía, que el obispo conoce bien. La Congregación para la Doctrina de la Fe establece que el procedimiento interno de la Iglesia para investigar los casos de abuso, de abusadores
por parte de sacerdotes u obispos deben llevarse a cabo en procedimientos internos y que no deben hacerse públicos estos procedimientos bajo ningún motivo, a menos que la autoridad civil lo llegue a requerir. Entonces sí hay un procedimiento interno y es secreto, obviamente, y está explícitamente establecido. Para ir a un nuevo corte, el comentario de Eric, que hoy justamente me mandó, no necesariamente un documento secreto, pero sí la prueba de un documento falsificado. Eric. Así es, Claudia. Nosotros en nuestro trabajo con las víctimas aquí en México, a Norberto Rivera Carrera, el cardenal de México, le exigió la Corte de los Estados Unidos a entregar cualquier documento en su posesión sobre el encubrimiento, supuesto encubrimiento de Nicolás Aguilar. Él entregó un documento a la Corte de los Estados Unidos marcado Rivera 00086, que supuestamente era un documento publicado por la Procuraduría General de aquí de México, una averiguación previa donde dice que el expediente se va a reserva. Pero ese documento no existe en los archivos oficiales de la Corte. Efectivamente encontramos otro documento, el que está enseñando en su pantalla, donde dice que sí fue consignado por los delitos de violación agravado. Este documento hecho 7 días después del que supuestamente el cardenal Norberto Rivera entregó a la Corte de los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, número uno, ¿de dónde sacó este documento que supuestamente era válido? ¿Quién se lo entregó a él para entregárselo a la Corte de los Estados Unidos? Porque efectivamente no existe en el archivo de la Corte aquí en México. Y número dos, ¿por qué hay un documento hecho 7 días después que es completamente contrario a lo que él presenta a la Corte? Entonces aquí el cardenal Norberto Rivera tiene mucha explicación que hacer. Este caso del cardenal Rivera lleva más de 4 años en los tribunales de los Estados Unidos. Hay muchos casos que no han llegado a los tribunales, hay otros que también lo han hecho, pero más allá de cómo se pueda mover la velocidad de la justicia canónica, de la justicia civil, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? Es lo que vamos a conversar al regresar. En la investigación para nuestro documental tratamos también de contactar al arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, que es bajo la cual está la diócesis y la parroquia en la cual sucedieron los casos de abuso. Vamos a ver gráficamente o en video lo que tenemos, porque yo personalmente le escribí varios correos electrónicos a este arzobispo diciéndole, contándole del caso, diciéndole que íbamos a viajar a México, y él me respondió, por favor si me pueden poner las respuestas para que lo vea la audiencia, varias veces, 4 veces me respondió. Mira, ahí se ve: Claudia, perdona, pero no tengo elementos para hablar de este tema. Atentamente, Alberto Suárez. Más adelante me dice: con toda verdad aseguro que no conozco el caso y no he visto nunca esa carta, porque yo le mencionaba la carta de Javier, la primera, en la que él aparecía copiado. No fue dirigida al arzobispo, pero sí con copia a él. Después me dice, yo le mando la carta y me dice: es la primera vez que veo esa carta, por favor no hagas que hable de un tema que yo no conozco. Y al final le comprobamos cuando vamos a donde Javier, que él tiene los certificados del correo que certifican justamente que esa carta sí fue recibida por la arquidiócesis. No puedo asegurar si que el obispo la recibió en sus manos, pero al menos la arquidiócesis sí la recibió, tiene el sello de que hasta allá llegó. ¿Está mintiendo o no está mintiendo el arzobispo? No lo sé, no sé si le entregaron o no la carta, pero sí llegó hasta sus oficinas. Estos casos en los que vemos un arzobispo en estas circunstancias, si bien él explica que no es la persona que tiene la jurisdicción para darle tratamiento a ese caso, nos llevan nuevamente a la pregunta de qué podemos hacer nosotros como sociedad civil o quedarnos manicruzados ante esto. Es decir, ¿qué se puede hacer contra este arzobispo? ¿Por qué no tomó cartas en el asunto o no le correspondía? Obispo, usted cuénteme, por favor.
Hay muchos casos que está sacando usted que para mí son nuevos, ¿no? Yo le agradezco la información. El mismo caso del cardenal Rivera, me estoy ya conocía en general, pero no así en detalles. Yo lo que puedo decir es que es una norma para toda la iglesia desde 2004, tolerancia cero. De modo que cualquier obispo de estos, si ha conocido un caso, tolerancia cero, le obliga a él a abrir el proceso. Si en México no se puede por la ley civil o lo que sea, pero por lo menos tiene que ser un proceso eclesiástico y obliga que se forme un tribunal no puramente eclesiástico, sino con laicos y expertos en la materia, o sea, con civiles. Se está dando todas las garantías y tenemos que nosotros de nuevo insistir, el derecho prioritario superior de la víctima, del niño, que está por encima de todo. Y yo hago una invocación para que a través justamente de una audiencia tan amplia como tiene CNN, se revise las normas de la Iglesia sobre tolerancia cero y no se sigan cubriendo casos de abusos por parte de sacerdotes. Pues muy interesante su propuesta y ojalá otros obispos oyeran esto para mover desde América Latina ese cambio que usted está proponiendo. Tolerancia cero, crear un tribunal con laicos, ha dicho el obispo San Juana y doctora Marisa. ¿Cómo la comunidad puede presionar esta idea? San Juana. Bueno, yo creo que la sociedad civil tiene una responsabilidad absoluta en esto de apoyo a las víctimas, de tomar partido. Hasta ahorita lo que a mí más me ha estremecido muchas veces es el silencio cómplice. Muchos vecinos, feligreses se dan cuenta de los abusos antes que los propios padres de los niños y no dicen nada, se callan por considerar que no es un asunto de ellos. Sin embargo, yo creo que aquí hay una responsabilidad social de todos, de mejorar esa iglesia a la que pertenecemos algunos, precisamente limpiando este cáncer que es la pederastia clerical y para sacar a estos malos elementos de la iglesia que se queden con los buenos. Y obviamente también pues el tema del amor a las víctimas. Una de las víctimas, Joaquín Aguilar, que es gracias a él el que se está llevando el juicio contra Norberto Rivera, él señalaba que cuando él denunció, su propia comunidad lo rechazaba y le llamaban, con apenas 12, 13 años, le llamaban el calientasotanas, las propias vecinas, con lo cual te das cuenta de la intolerancia y del apoyo que suele haber hacia el sacerdote. Tengo un minuto antes de ir a la pausa, doctora Marisa. ¿Cómo podemos como sociedad civil apoyar esta idea del obispo y ese cambio en la iglesia? Indudablemente yo apoyo todo lo que han dicho y también un componente, si el obispo no acude a las autoridades y dice esto es lo que está pasando en nuestras parroquias, lo podemos hacer nosotros, no tenemos que esperar por el obispo. Y mucho, como comentaban anteriormente la escritora, es que muchos de nosotros en nuestras familias hispanas tenemos la tendencia a decir, no me puedo meter en eso porque ese no es mi hijo, esa no es mi familia. Pero efectivamente toma una comunidad, así que si el obispo no lo hace, que lo haga otro cura, que lo haga un vecino, que lo haga el que limpia la parroquia. Sencillamente hay que comenzar a quitar esos tabús, hay que comenzar a educar a las personas y defender a los niños, que es lo que en realidad nos interesa a todos nosotros. ¿Qué opciones tiene el protagonista de nuestro documental para que se haga justicia? ¿Cómo podemos ayudarle todos a él y seguramente a otras víctimas en su misma situación al volver y para despedir el programa? Alberto Atié, conclusiones, ¿cómo podemos como sociedad civil hacer que las víctimas obtengan justicia y cambiar lo que no nos gusta de la iglesia? Bueno, lo primero es que nos tiene que quedar claro a todas y a todos que el abuso sexual es un delito y tiene prioridad y primacía sobre todo otro procedimiento o comportamiento, que la autoridad civil es la que debe actuar inmediatamente y sin ningún obstáculo, que la persona que ha sido acusada, en este caso sacerdote, obispo, cardenal o quien sea, debe inmediatamente ser identificado y proceder para su detención, y la institución entera debe de colaborar en todo lo que sabe respecto de ese asunto. Eric, tu conclusión. Me toca cortar porque tengo un minuto para cada uno de mis invitados para que concluyan. Eric. Gracias, Claudia. Mira,
Para mí como víctima y como representante de la organización SNAP, una de las cosas que podemos hacer todos como sociedad es, como dice Alberto, denunciarlo, trabajar en mano con las autoridades civiles para que se limpie la iglesia, para que se limpie la mala fama que ha tenido la Iglesia Católica. Yo invito a todos y a todas que han sufrido el abuso sexual por parte de un clérigo que por favor lo denuncien. Estamos nosotros como víctimas aquí para apoyarlos. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es snapmexico@aol.com, o encontrarlos en la web para pedir la ayuda que nosotros podemos ofrecer de víctima a víctima, sí, y acompañarlos en su búsqueda de la justicia. SNAP, S-N-A-P, es como se llama, lo pueden buscar en internet. Marisa, tus conclusiones. Así es. Educar, educar, educar. Educar a las madres, a las familias, a que aprendan a escuchar y mirar aquellos síntomas que a lo mejor le están dando una señal de que algo está pasando. Educar a los maestros, educar a los médicos, a que cuando se sienten con esos niños pregunten, educar a la comunidad, y que sepan que los niños generalmente no hablan cuando esto les está pasando, porque duele demasiado, porque es demasiado confuso. Que sepan qué esperar, que sepan, y también comunicación entre las diferentes organizaciones que existen en las comunidades, porque la policía no sabe lo que está haciendo, el clérigo no sabe lo que está haciendo el profesor. San Juana, tus conclusiones. Sí, Claudia, decirle a Javier que es un hombre valiente, es un hombre maravilloso porque ha decidido alzar su voz y no formar parte del silencio cómplice. También comentarle que no ha sido reconocido su caso por la razón más antigua del mundo, por dinero. La Iglesia no reconoce los casos de pederastia clerical por dinero. Y decirle finalmente a la sociedad en general a que no formemos parte de este silencio, porque eso nos convierte en cómplices. Hay que alzar la voz y denunciar. Obispo, sus conclusiones, y además lo invito a que usted dice, hay que hacer un tribunal de laicos. ¿Estaría dispuesto a tomar la vocería de América Latina como miembro de la Iglesia para que lleguen esos laicos y usted la coordine, la dirija y desde nuestro continente se dé el cambio que buscamos? Primero respondo a esta pregunta que me hace usted. Ojalá exista, ¿no? Pero eso más bien en cada país, en cada conferencia episcopal y en cada diócesis. Pero yendo ya al cierre, yo estaba pensando, al escuchar a mis colegas del panel, estaba pensando en el Evangelio. Jesús nos dice, no hay nada secreto que no se vaya a saber. Por lo tanto, hay que tener ese sentido de Dios en nuestra vida, que todo se va a saber. Pero en segundo lugar, Jesucristo es el primero en defender a los niños, por eso yo indico la prioridad del derecho superior del niño. Tengo que estar con estas víctimas o posibles víctimas. Entonces Jesús dice, al que escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valiera que le amarren una rueda de molino al cuello y lo fonden en el mar. Puede ser más claro Jesús, entre los demás no podemos decir menos. Y quiero hacer un llamado sobre todo a las familias para que velen por sus hijos y la obligación que tenemos como iglesia de educar a la sociedad para que también ellos defiendan a los niños y si conocen un caso lo denuncien. Obispo, Marisa, Eric, San Juana, Alberto, muchas gracias por esta discusión tan rica. Ustedes, vamos a poner este programa en internet, en nuestra página de Facebook, CNN en español. Véanlo, envíennos sus comentarios, opinen, piensen. Así nos despedimos. Buenas noches.